Bueno, tenemos hoy a un político muy experimentado, pero chúcaro el hombre. Nah. Le huye a las cámaras. Sí. Difícil traerlo, así que muchas gracias, Emilio. Es difícil, no, gracias a usted. Va a ser muy lindo escucharte sobre todo lo que está pasando entre nosotros en todo este tiempo. Pero antes de que hables, quiero que veas un video a ver qué te sugiere. A ver, El personaje y la idea. dale. Nosotros, nuestro gobierno va a hacer autoridad, nos costó pedir ayuda. Lo mío me le puedo hablar todo, no es humildad, una actividad. Soy presidente, no. Sí, soy presidente, pero no quiere que todo no resuelve solo. No podía prestar esto. Me gustaba mucho pedir ayuda. Ahora, nunca me pido, acepto ayuda. No es, Alberto, a nosotros nos pasó igual. Por eso esta noción, la grieta, es fácil para las elecciones, pero es imposible gobernar. Bueno, esto es un fragmento de una entrevista riquísima, desde todo punto de vista, que le hicieron María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum a Esteban Bullrich, al senador Esteban Bullrich. Como todos sabemos, está atravesando por un problema muy doloroso, muy difícil, un desafío enorme, que es una enfermedad neurodegenerativa que va matando las células, las neuronas que permiten el movimiento voluntario de los músculos. Entonces Esteban está en esa situación y desde esa situación ofrece un testimonio conmovedor y en ese fragmento se propone como una especie de metáfora de la Argentina, donde dice: yo estoy así, estoy con estas dificultades y me cuesta mucho pedir ayuda. Pero tengo que aprender a pedir ayuda. Entonces, a partir de ahí, mira la polarización, lo que llamamos la grieta, lo que Jorge Lanata en su momento bautizó la grieta, desde una perspectiva original, que es no saber pedir ayuda. Es distinto de una tendencia compulsiva a pelearse con otro. Es no poder pedir ayuda cuando te encontrás, por ejemplo, la deuda con un problema recurrente, que es evidente es un problema de la Argentina, no es un problema de fulano o mengano. ¿Cómo pensás esto que viste? Primero, difícil, ¿no? Porque verlo, estas imágenes, así que lo primero que hago es, a través del medio, mandarle mucha fuerza a la familia Esteban. Yo he estado con él y la verdad que yo tengo mucho respeto, un hombre con muchas ganas de vivir, un gran padre, una gran familia. Y además ha pasado por pruebas tremendas anteriores, sí, porque ha tenido, lo cuenta eso, en la entrevista, por eso lo cuento. Luz, que es su hija mayor con cáncer de chiquita, lo superó, digamos. La tiene que remar mucho. Mucho. Y vive con una gran mujer que es Suque, ¿no? Su esposa. Exacto. Así que es un ejemplo, lo que acabamos de escuchar, un ejemplo difícil en una sociedad que también, algo que nos trasciende. Estamos viviendo una sociedad contemporánea fragmentada, es decir, esto nos trasciende a la voluntad de nosotros, en donde esa fragmentación termina, como consecuencia de esa fragmentación, buscamos comunidades virtuales donde homogeneizamos nuestros pensamientos y no practicamos el diálogo o la empatía con el otro. Es decir, es una sociedad donde vos decías al final los discursos que se hacen a su propia tribuna, terminamos jugando a eso, quizás también por una impotencia a la hora de gobernar. Y
y tomamos la decisión de defender principios que de transformar la realidad. Ejercer el poder se hace para transformar la realidad. Como demuestran, porque yo creo que lo que demostramos ahí es la impotencia de esa transformación, y tomamos la decisión inmediata de defender parte de una tribuna. Que esto es lo que ha pasado con Alberto. Hoy decías y hablabas del pragmatismo del peronismo. Yo creo que el pragmatismo del peronismo está en riesgo. Estuvo en riesgo durante las últimas, fue derrotado durante las últimas 5 de las 6 elecciones. Entonces yo al pragmatismo le pongo la sociedad no está tan pragmática como lo estuvo el peronismo en algún momento. Alberto Fernández tomó el camino equivocado hacia lo que decía recién Esteban, que es hacia la transversalidad para transformar la realidad. Néstor Kirchner fue el último transversal. No estoy haciendo una calificación de si fue bueno o malo, pero la transversalidad de Néstor Kirchner buscó transformar una realidad. Podríamos haber estado en desacuerdo, pero terminó con Cobos, vicepresidente de la Nación, y con un peronismo casi corrido en búsqueda de un objetivo. Desde ahí a la fecha, desde las 125 para poner una fecha o una memoria cercana, nosotros vivimos en una polarización improductiva. Todos los políticos. Y lo único transversal hoy en Argentina es el desconcierto. Es el desconcierto. Alberto tuvo una gran oportunidad al inicio del gobierno, cuando la opinión pública, como todo, te da todo el crédito para que vos transformes la sociedad. Se lo volvió a otorgar en la mesa de Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, en número desconocido para la sociedad argentina, que depositaba también producto de la incertidumbre del COVID, pero tenía ese crédito Alberto Fernández para ir a ese lugar que aspiraba Esteban recién, donde lo escuchábamos. Y sin embargo, Alberto Fernández comenzó a radicalizar sus posiciones de manera inmediata. Hoy desaprovechó esa oportunidad. Por eso tengo temor que ese pragmatismo que acabas de enunciar tenga resultado exitoso. Porque en el 2009 no lo tuvo. Porque en el 2011 una viudez pudo provocar un resultado distinto. Porque en el 2013 no lo tuvo, en el 2015 tampoco y en el 2017 tampoco. Entonces, si me fijo por los antecedentes, yo creo que el peronismo va a estar en seria, el kirchnerismo va a estar en serias complicaciones. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, que es la que te va a dar, va a ser la elección. Las otras, los peronistas, ¿qué hacen los gobernadores? Se descalzan inmediatamente de la responsabilidad del gobierno nacional. Pasa en todos los antecedentes de las elecciones de medio término. La elección es de la provincia de Buenos Aires. Y ojo, con esta imagen que me acabas de dar de poliarquía del presidente de la Nación con respecto a la pandemia. Y las cosas estructurales que pasan, acá lo tenemos a Vilota después para dar alguna ampliación con respecto a esto, en la estructura del peronismo. Porque los intendentes municipales no pueden ser reelectos en esta elección. Esto va a ocasionar una dificultad en la estructura. Sin estos agravantes, te estoy hablando de los antecedentes anteriores, y la ley de género, porque tienen que distribuir entre hombres y mujeres. Y la mayoría de los intendentes municipales, del 90% de los intendentes municipales, son hombres. No hay lugar para la salida. Entonces vos tenés los Grey, vos tenés los Viñuales, que empieza la estructura donde está anclado esa fuerza política a tener movimientos que no sé, frente a esta imagen tan baja en la opinión pública, que ese pragmatismo pueda salvar y solucionar con un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo no lo hago tan práctico. Digo, sí. Vos estás planteando ahí una gota de duda respecto de que este método de resultados. Dijiste algo en lo que yo quiero detenerme. Dijiste la única transversalidad hoy es la incertidumbre o el desconcierto. ¿Cómo está la política en relación con el desconcierto? ¿Dónde uno puede encontrar un discurso que me permita superar el desconcierto? Es decir, un discurso que me dé alguna racionalidad de futuro, hacia dónde uno puede ir. Uh-huh. No te estoy hablando solo del gobierno, hablo de la oposición también. Sí. El contexto mundial es difícil de poder predecir hacia dónde vamos a ir. Las certezas son muy pocas.
pero también el desconcierto es transversal, abarca a la oposición. Es decir, hoy tenemos las figuras políticas más importantes de la Argentina con una imagen negativa muy alta en la sociedad. Son los expresidentes, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, entonces es muy difícil pensar en proyectar con esa negatividad para hacia adelante. Abajo hay una generación política que puja hoy por comenzar a ser protagonista hacia el 2023, que ocasiona estas rupturas. En el gobierno nacional hay otros agravantes que también puedo agregar. Para mí, el loteo horizontal hace que este gobierno tenga ministros sin autoridad. Ahora después lo vemos. Eso también provoca alimentando el desconcierto. Ahora, en la oposición tenemos una figura política que escribe un libro primer tiempo, yo me imagino que está pensando en el segundo, es casi obvio que está pensando en el segundo tiempo, y las apariciones de estos días, si uno analiza desde la política, sabe que está buscando el segundo tiempo. Y por el otro lado, ser presidente del 2023. Sin ninguna duda. Macri. Sin ninguna duda. Y por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, un radicalismo que es el partido más importante, sigue siendo el partido más importante de la oposición, pero que le falta esa figura política de trascendencia nacional para poder equilibrar esta alianza o esta coalición política. Ahora tampoco estamos alimentando certezas a ese desconcierto, porque esta puja interna hace que haya una distracción por la sucesión y una disociación con la realidad que está viviendo la gente. Repetí esa idea. Yo las creo cuando la estoy diciendo. Esta idea final. Entonces, acabas de decir que hay una puja interna en Juntos por el Cambio que hace que esa fuerza, lo estoy pensando en relación con las elecciones, corra el riesgo de desconectarse de lo que está pasando entre la gente. Sí, señor. Está viviendo esta etapa sana desde el punto del recambio, complicada en la mirada hacia la sociedad. Y ahí puede surgir una tercera vía, una tercera opción, no pongo nombre y apellido, pero hay alguien que va a recibir el descontento de los dos lugares. Te voy a sugerir una idea, a ver qué te parece. Esa puja, que en el fondo, si uno tuviera que sintetizar mucho, es la puja por la sucesión de Macri, por el reemplazo de Macri en el liderazgo de esa fuerza, solo conectaría con la gente si se realiza, si el que la realiza, el que desafía a Macri, lo hace con una bandera comprensible y no por solo el intento de reemplazarlo en la administración del poder, en nombre de algo. Sí. ¿En nombre de qué le tendría que hablar hoy la oposición a la gente? Después de esta experiencia de gobierno. En nombre de la mesura, en nombre de la prudencia, que ahí tiene una dificultad Horacio Rodríguez Larreta, para ponerlo en una persona que predica o practica estos conceptos, que la sociedad está radicalizada. Y en el discurso radical, la parte más dura, le genera muchos inconvenientes en la proyección al propio Horacio Rodríguez Larreta con el discurso de la mesura. Si Horacio Rodríguez Larreta se radicaliza, pierde la oportunidad, como recién decías en tu primera intervención, de ampliar también el espacio. Es decir, el mismo error que yo acabo de describir para el lado del kirchnerismo puede ocurrir desde el otro lugar. Nosotros perdemos una elección por cerrar posiciones. Y ¿vos decís que Horacio Rodríguez Larreta puede cometer el error que comete Alberto Fernández al dejarse chupar por el discurso de Cristina? Exactamente, lo tiene, es reflejo de los dos lugares, el discurso de Cristina y el discurso de Mauricio. Es cómo se genera algo. Ahora quiero llevarte a otra idea tuya. Sí. Vos dijiste, la última experiencia, te voy a caricaturizar un poco para que se entienda mejor. En esto que estamos hablando, que son los niveles de consenso y los niveles de conflicto que tiene que haber en la política, la única experiencia interesante, la última que yo vi interesante, lo dijiste más o menos así, Dios me perdone, ¿sí?, es Kirchner con los radicales de Cobos. Sí. ¿Cómo te imaginás el futuro de Juntos por el Cambio si esa fue una experiencia? ¿Qué pueden aprender ustedes de eso?
Me imagino a Juntos... Entiendo que vos estás diciendo también, Macri falló porque no pudo lograr algo parecido. Sí, exactamente. ¿No? Y creo, pero vemos el futuro, no el pasado. Sí, creo que tuvimos una gran oportunidad y creo que vuelve a repetirse esa oportunidad. Esa oportunidad tiene que ver con la consolidación de estas nuevas figuras políticas generacionales. Horacio Larreta, Martín Lustó, son figuras que le generan a los Urtubey de la vida, a los Randazzo de la vida, son entre nosotros, existe diálogo permanente y hay muy pocas diferencias con respecto, también es tan grosero lo que tenemos que hacer en este país, que tiene que haber pocas diferencias para resolver. El primer punto es sentarnos todos en una misma mesa. Entonces, si se consolida esta generación, de la cual yo también estoy pujando, creo que vamos a tener grandes posibilidades de hacer un arco mucho más amplio desde la política de la moderación, de la mesura, del centro, del diálogo, de la negociación. Parece que la negociación política en Argentina tenés que ser principista y repartir certificados de principio, pero no tenés que negociar para transformar la realidad. Esto es lo que ha pasado en los últimos años. Esta generación política, los cornejos del Partido Radical también que me estaba olvidando, esta generación política, yo le tengo mucha confianza que a partir del 2023 comencemos a vivir una historia distinta, porque hay que transformar el sistema, no las personas, el sistema. Lo que nosotros no hicimos es cambiar el sistema. ¿Qué es transformar el sistema? ¿Qué te imaginas? Empecemos por algo, electoral. ¿Cómo elegimos a la gente? La pandemia nos empujó a todo lo digital, plataforma digital para estudiar, para curarnos, para todo. ¿Por qué no vamos a elegir nosotros con boleta electrónica? Boleta única. Nosotros, Carlos, no tenemos boleta única en la provincia, en el país. Votamos todavía con boleta sábana. Estamos pendientes, no podemos ser candidatos porque no sabemos si esa boleta va a estar en la mesa para que la gente vote. ¿En qué país estamos viviendo? Rompamos todos estos esquemas. Hay intereses porque el statu quo se sostiene. Primero porque no podés cambiar el sistema para elegir tu gente. Lo primero que hay que cambiar es el sistema. No es difícil, es fácil. Es cuestión de voluntad. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos que hacer. Inmediatamente lo tenemos que hacer. Si no cambiamos el sistema, vamos a seguir votando la misma gente. No es un tema de personas, es un tema de sistema. Hay que cambiar el sistema. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema electoral nefasto, de épocas de 1930, y seguimos exactamente. Nosotros no sabemos quiénes son los legisladores. Los diputados nacionales, alguna vez los hablamos, son diputados nacionales de la Nación, no de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos 70 diputados nacionales, no tenemos ni idea quiénes son los 70 diputados nacionales. Los bonaerenses, vos decís. Los bonaerenses, es la única provincia unitaria del país. Las demás son federales. A nosotros nos gobierna el gobierno nacional, nos pone las listas el gobierno nacional. O la oposición también desde la centralidad de la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que cambiar, porque si ahí vos rompés las estructuras. El conurbano, tenés que dividir los distritos. Si eso se puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer? Juntémonos esta generación política. Y parte del peronismo es el republicano. Yo no comparto que el peronismo no nos votó. El peronismo republicano nos votó todas las leyes, Carlos. Todas las leyes. Estoy hablando todas las leyes. Había una oportunidad ahí. Nosotros no... La oportunidad que era incorporarlos al gobierno, al poder. Incorporarlos al gobierno, al poder, para transformar la realidad, no para ocupar cargo, para transformar la realidad. Nosotros nos equivocamos con el gradualismo, Carlos. Por supuesto es contrafáctico, lo estoy hablando con el diario el lunes, lo dije con el diario de ese día, pero nos equivocamos con eso. No era gradualismo en el 2015, era a fondo. A fondo porque estaban a fondo. Hoy me dicen de gobernadores que eran disidentes. ¿Qué disidentes? Estaban todos pintados de amarillo. Todos pintados de amarillo. Era el momento. No lo hicimos. Pensamos en el gradualismo. Ese fue el error. Gradualismo político, vos. Gradualismo de todo sentido. Porque seguimos haciendo marketing. Y acá hay que meterse a fondo, con costos, meterse a fondo. Pero por supuesto que tenés que ampliar la base de sustentación política. Estas eran mis palabras en ese momento. Era lo que había que hacer. En la práctica, ¿qué significa esa frase? Ampliar la base. ¿Qué tipo de gobierno me tengo que imaginar? ¿Cómo sería? Te lo tenés que imaginar a un gobierno con Randazzo, Urtubey, con Uñac. No van a estar todos ocupando lugares, pero tienen que ser parte de los objetivos. Vos sos bonaerense. Sí. Acabas de decir algo, te voy a llevar a un tema ínfimo, pero me interesa tu opinión. Acabas de decir algo que es la nación nos pone las listas. Sí. Estás ahí de que te lo pongan a Santilli de candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te cae? Siendo bonaerense, Santilli porteño. Como los anteriores. No, en lo personal, yo tengo una relación fantástica
pero por supuesto que en lo político nuevamente me cae mal y me hago una autocrítica. Tenemos un gran problema los bonaerenses, los medios de comunicación. Algunos que tuvimos un cargo nacional podemos tener un poco más de trascendencia, pero nosotros no tenemos una relación identitaria con medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Los programas políticos son los tuyos los que miramos, los programas políticos son los nacionales los que miramos. En cambio, en las otras provincias hay una relación identitaria con los medios y se pueden promover dirigentes de nuestra ciudad, aparte de una cuestión histórica ya. Antes de los medios de comunicación esto ya existía, ahora está todo más agravado. Por lo tanto, la popularidad es el límite de los candidatos bonaerenses. Y por supuesto terminás importando a alguien por ese activo, en muchas veces con desconocimiento total de la provincia de Buenos Aires, que lo pagamos el primer año de gobierno. Bueno, ahora que acabas de decir eso, te hago la última pregunta que es tan fácil de invocar. Kicillof. Es el mismo. Que es lo que acabas de describir, ¿no? Sí, es el mismo esquema que todos lo que venimos desde la época de Rucauf. Rucauf tenía tanta desorientación que a los 2 años salió corriendo. Fue una cosa espectacular esa salida, ¿te acuerdas? Bueno, Kicillof es exactamente lo mismo, un desconocimiento total de la provincia de Buenos Aires. Y no tiene por qué tenerlo. Si no es de la provincia de Buenos Aires, pero no es solo el conocimiento, porque yo te agarro un libro de geografía y te lo leo. Es el conocimiento biográfico de los actores. Es como saber manejar la burocracia enquistada hace muchos años. ¿Cómo haces si no conoces la provincia de Buenos Aires, si no conoces el sector público para cambiarlo? Ya perdió el tiempo rico. Todo este tiempo podría haber hecho leyes, pero a montones para cambiar. Este sistema electoral lo podría haber cambiado el primer día. No lo hizo, pero porque desconoce. ¿Y qué haces cuando desconoces? Te rodeas de tus amigos. Porque por la incertidumbre que tenés frente a semejante monstruo. Cuando llegás el día de diciembre decís, ¿qué hago? Bueno, vengan mis amigos. Y fíjate que todos cometen el mismo error, se rodean de sus amigos. ¿Qué hacen sus amigos? Trabajan para que esté de buen humor el gobernador de turno. ¿Y qué pasa con eso? Se disocian nuevamente con la realidad. ¿Qué hacen? Surfean total, las responsabilidades son del gobierno nacional para la idiosincrasia de los bonaerenses. La seguridad es del gobierno nacional o del intendente municipal. Y el gobernador perdura como Scioli hasta el final y casi fue presidente de la nación. Última. Te veo ya lanzado 2023 y no sos candidato a gobernador. No, tengo que ser candidato. No sé de qué estamos hablando. Y bueno, estoy para eso acá, así que este es el primer paso. Sí. Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tengo muchas ganas. Toda una vida dando vueltas en la provincia de Buenos Aires, conociéndola, trabajándola, sintiéndola. La siento, Carlos. Bueno, viene poco a la tele, pero hoy tiró una primicia. Bueno. Emilio, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos.